aquí de los sujetos, en el sentido que lo hace el filósofo argentino Ernesto Laclau. Esto que estamos haciendo aquí es importante y ciertamente necesario. Debemos militar sin atajos ni excusas, porque quienes atacan todo aquello que defendemos, los que enarbolan las banderas del irracionalismo y el relativismo, no conocen excusas ni atajos. Por eso estamos, o deberíamos estar, consustanciados con un combate en defensa del libre pensamiento. Pero allí surge la pregunta: ¿quiénes son nuestros enemigos y quiénes nuestros amigos o aliados? Esa es una pregunta fundamental para todo combate, porque tenemos dogmas nuevos y viejos. Los dogmas clásicos no ceden, claro está. Tal es el caso de las grandes religiones monoteístas, por ejemplo. Debemos considerar brevemente al neopositivismo y el empirismo lógico imperantes a comienzos del siglo XX, que dieron un impulso necesario para la reacción contra el oscurantismo, deviniendo luego una tesitura epistemológica radical, llegando a pretender cercenar el lenguaje natural por estar, según ellos, plagado de metafísica, intentando reducir la filosofía al mero análisis lógico del lenguaje y reducir toda ciencia, incluso las ciencias sociales, a las ciencias físicas experimentales. Aquello sentó las bases fundamentales para nuestra situación actual, para el relativismo multiculturalista, que vino a reaccionar contra posturas radicales que no acertaron en su estrategia. Por ello, debemos basarnos en la razón y entender la importancia de las ciencias y la importancia fundamental del pensamiento crítico. Por eso mismo debemos ser adogmáticos y notar que aquel positivismo ingenuo debe ser superado definitivamente. No tengamos miedo, compañeros y compañeras. Gracias a Hegel sabemos que lo superado sigue vivo en la superación. Pongamos la inteligencia al mismo nivel de la razón para dotar de sentido a esta última. Hablemos entonces del gran dogma contemporáneo, el relativismo multiculturalista. ¿Por qué entiendo que es el gran dogma? En primer lugar, porque es el más universalmente extendido, cuantitativa y cualitativamente. En segundo término, porque sirve de escudo de protección para los dogmas clásicos. Por ejemplo, se puede ir desde argumentar en favor de la masacre de Charlie Hebdo o a justificar la ablación de clítoris de pequeñas bebés en el África subsahariana. Todo esto con base en la mal llamada tolerancia multicultural, munido de una falsa humildad y de una amplitud más falsa todavía. En tercer lugar, es el gran dogma porque se disfraza, quizá con una facilidad inédita y brutal, de algo que es contrario al dogma. Decimos que no hay peor ignorancia que aquella que se disfraza de conocimiento, pues no hay peor dogma que aquel que logra universalizarse hacia afuera de su corpus teórico y de su prolífica institucionalidad como algo inofensivo y adogmático. En este tercer milenio debemos combatir este enemigo enorme, que sustenta lo que podríamos llamar sobreinversión semántica, en donde se pregona un antídoto que contiene en realidad el propio veneno contra el que dice ser antídoto. Hay una frase que en cierta forma bien puede definir lo contemporáneo. La frase es: todo es relativo. Para el que cree en eso, todo es relativo excepto esa frase. La premisa todo es relativo es un axioma absoluto. Hay una punta de trabajo para dar respuesta a la pregunta de si se podría llegar a ser un dogmático del antidogmatismo. Y pudiendo estar bien intencionado, podemos terminar dinamitando las bases conceptuales mismas de aquello que queremos defender. Debemos estar preparados para utilizar, contra ese tipo de relativismo, herramientas mejores y más potentes. Estudiar y emplear sin miedo, pero en su justa medida, el transculturalismo y el interculturalismo, que además son mejor nacidas, ya que nacen de la necesidad de la emancipación de los débiles y no de la necesidad de opresión que tienen los poderosos. ¿Por qué en vez de asumir el lugar fácil y cómodo de la disconformidad antipolítica, no asumimos un rol de vanguardia en la profundización de las democracias y la unidad de los pueblos? No es un planteo megalomaníaco el que hago. No digo que aquí y ahora vayamos a establecer una nueva civilización, pero sí propongo que nos valgamos de la utopía en su carácter de motor para la realización de lo posible. De lo contrario, ¿qué estamos haciendo? Sigamos la regla básica del filósofo uruguayo Carlos Bá Ferreira en su Moral para Intelectuales. Abro comillas: preocuparnos cuanto nos sea dado de las reformas grandes, pero entre tanto ir realizando las pequeñas en cuanto sea posible. Cierro comillas. De esta manera, hacer algo más que simplemente reconocernos como librepensadores y lograr dirigir nuestras ideas hacia las decisiones políticas, por ejemplo. Debemos dar el debate del pensamiento crítico, de la necesidad del sujeto y no del simple individuo, de la noción de verdad como horizonte de sentido posible y necesario.
Dando ese debate, corremos más que nunca el riesgo de ser tildados de soberbios y decimonónicos en el sentido peyorativo del término. Corramos ese riesgo. Han puesto la filosofía allí donde no pertenece. La han enclaustrado en academias y la han encorsetado para que no se expanda. Por desgracia, esto no ocurre solamente con la filosofía. En nombre del cálculo costo-beneficio, la educación es atacada sistemáticamente para pasar a distintas formas de asociación público-privada, más o menos encubiertas, donde queda cada vez menos lugar para la filosofía, sí, pero en general para el pensamiento crítico y la formación de ciudadanos que lo sustenten, lo practiquen y lo promuevan. Libre pensamiento y laicidad van de la mano en ese sentido. Dada la necesidad de salir de sistemas democráticos meramente formales, en donde el poder se ordena, a propósito digo ordena y no organiza, en elecciones vacías que no permitan realmente elegir nada, estructuradas a imagen y semejanza de modelos de la competencia de mercado. Se venden candidatos, no políticos, como se venden electrodomésticos, mientras los votantes somos clientes, entre comillas, que elegimos un producto que compramos, en general tomando a las naciones como si fuesen empresas, haciéndole el juego a los poderes fácticos de todo tipo. La esfera de lo privado no solamente refiere a fueros íntimos, sino también a la constitución de intereses que bien podemos catalogar como pre-ideológica. Lo que sucede en esta posmodernidad es que la economía misma, subordinada a las lógicas de mercado, es la ideología hegemónica. Toda reflexión seria sobre ideología debería tener esto en cuenta. Por ello es necesario separar, sí, la Iglesia del Estado, también es necesario separar lo relativo de lo absoluto, separar sujeto de individuo y el sujeto, uno con mayúscula, de los sujetos, múltiples con minúscula. Es necesario también que el ciudadano no sea una máquina de cálculo entre derechos y obligaciones para actuar de acuerdo a balances contables. Por el contrario, debemos apostar a una ciudadanía activa, que no venga a ser usuaria ni cliente, sino que madure y se inscriba en la categoría aristotélica de praxis, entendida como acción política en el sentido profundo. Un ciudadano que sea sinónimo de sujeto, que venga a plantear la superación de la dualidad entre sentido y acción. La filosofía hace que veamos al librepensador no como producto, sino como proceso, siendo el librepensamiento el nombre de la toma de conciencia de la opresión y del dogma. Es también el planteo de estas cuestiones en términos muchas veces ajenos a la contemporaneidad académica, intelectual, político-partidaria y social. En suma, ser librepensador hoy es ser subversivo, moviéndose hacia la duda, alejándose de la certeza, perdiendo tendencialmente el miedo a perder, el miedo a estar equivocado, el miedo a la pérdida de oportunidades, miedo a estar en desuso, el miedo a no estar de moda, porque por suerte y por desgracia el libre pensamiento no está de moda. Las iglesias, en general, más allá de ciertos retoques exteriores, continúan siendo brutales represores de la conciencia. Es que los dogmatismos no declinan, los fundamentalismos se reinventan y se actualizan en sus medios. Ya nos impusieron su miedo, no lo queremos más. Ahora nos quieren adormecer con su relativismo y dispersarnos con sus estímulos, pero en ese terreno también estamos resistiendo. Como dice Sandino Núñez, abro comillas, entre lo posible y lo necesario se levanta el acto práctico de la emancipación, cierro comillas. Y pocas cosas de mayor poder emancipatorio que decir verdades allí donde solo hay silencios. Dogma, opresión, superstición, no son solo palabras. Les molestan porque son acusaciones a las que no pueden ni podrán responder nunca con argumentos. Quisieran borrarlas de su diccionario, pero los librepensadores tienen también buena memoria y no olvidan. En este mundo concreto y fetichista, es imperioso que logremos instalar colectivamente nuestro combate en defensa del librepensamiento, como universalidad y como factor igualador, no permitiendo definirnos entre nosotros nunca en función de nuestras diferencias, sino en función de nuestras semejanzas. Los dogmáticos de ahora y los de siempre quieren eso, que nos definamos en función de nuestras diferencias. Universalismo e internacionalismo deben ser nuestras puntas de trabajo, lo que quiere decir también oponerse a los particularismos individualistas y a los nacionalismos. En el entendido de que, como dijo un sabio chino, la acción no debe ser una reacción, sino una creación.
sigamos reaccionando siempre que sea necesario, recordando también la necesidad de accionar unilateralmente y la necesidad de crear, más allá de la repetición y el anquilosamiento. Filosofía y libre pensamiento implican necesariamente creatividad y creación. Finalmente, debemos ser intransigentes en la defensa de nuestros valores, cuidándonos de no caer víctimas de los cantos de sirena del discurso hegemónico. Como dijo Karl Marx, el que quiere derrotar a su adversario no discutirá con él los costos de la guerra. Muchas gracias.